Bien, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo la hora en la cual se esté observando la siguiente videoclase. El capítulo es nivel de organización tisular, es el capítulo 2, es la parte 3, donde vamos a describir lo que son membranas, tejido muscular y nervioso, y por último la reparación y envejecimiento de los tejidos. Empecemos con la descripción de membranas. Las membranas son en realidad son láminas planas de tejidos que van a cubrir o también pueden revestir una parte del cuerpo. Por ejemplo, la piel reviste una parte del cuerpo. Tenemos membranas epiteliales, por un lado, tenemos membranas epiteliales, por un lado, y por otro lado tenemos membranas que solo tienen tejido conectivo. Las membranas epiteliales se caracterizan por tener tanto epitelio como también tejido conectivo. En cambio, que aquellas membranas con solo tejido conectivo, pues no tienen epitelio. Y un ejemplo de esto serían las llamadas membranas sinoviales. Vamos a describir a continuación lo que son estas membranas epiteliales. Son tres tipos de membranas epiteliales: las mucosas, las serosas y la piel. Recordar que las membranas epiteliales están formadas por epitelio, y acá tenemos, por ejemplo, una membrana epitelial con su epitelio y además lámina propia. Y esta sería la parte del tejido conectivo. Entonces, las membranas epiteliales tienen epitelio. Ahí está el epitelio. Tienen tejido conectivo. Esta zona sería el tejido conectivo. Vamos a describir mucosas, posteriormente serosas y la piel, que son los tres ejemplos de membranas epiteliales. Entonces, las mucosas son las que van a tapizar aparatos. Prácticamente todos los aparatos, menos el aparato cardiovascular. Entonces, el aparato, por ejemplo, digestivo, vamos a encontrar mucosa. En el aparato respiratorio, vamos a encontrar mucosa. En el aparato reproductor, vamos a encontrar mucosa. Parte del aparato urinario, vamos a encontrar mucosa. Ahora, las mucosas son membranas que revisten cavidades del cuerpo que se abren al exterior. Por ejemplo, el aparato respiratorio, pues es un tubo que se abre en la parte superior por la boca y en la parte inferior ese tubo se abre a través del ano. Así entonces las mucosas revisten cavidades que se abren al exterior. ¿Está bien? Que se abren al exterior, que hay comunicación con el exterior. Lo mismo sucede con el aparato, por ejemplo, respiratorio. Ahí estamos viendo lo que es la laringe. Por ahí está la tráquea,
¿no? Y pues va a haber una comunicación superior hacia afuera por las fosas nasales. Entonces esa cavidad, esas cavidades que vamos a encontrar en el aparato respiratorio, después van a tener una comunicación con el exterior. Muy importante, repetimos varias veces entonces, en las mucosas revisten cavidades del cuerpo que se abren al exterior. Ahora, estas mucosas pues tienen una capa epitelial y tienen tejido conectivo. En el caso del tubo digestivo, del intestino del tubo digestivo, pues vamos a encontrar esa zona donde hay epitelio, y la membrana basal, y luego otra zona donde está el tejido conectivo. ¿Cuál es la función de este epitelio? Bueno, en las mucosas este epitelio actúa como mecanismo de defensa del cuerpo. Vamos a encontrar en esta zona uniones que van a permitir que las células estén tan juntas porque tienen uniones estrechas y se impide pues que microorganismos atraviesen ese epitelio porque justamente aquí las células están muy juntas. También esa capa epitelial actúa produciendo moco. Sus células caliciformes, que tienen la forma de una copa de vino, ahí estamos viendo uno, acá estamos describiendo dos. Entonces estas células caliciformes, tres, producen moco. Ese moco sirve para humedecer las cavidades, para atrapar partículas en el aparato respiratorio. Aquí estamos viendo una mucosa del aparato respiratorio en esta zona. Y ahí estamos viendo entonces la capa epitelial con las células epiteliales. Estas son células cilíndricas con cilio en el aparato respiratorio. Y ahí están las células calciformes que en este caso, como lo estaba indicando, este moco va a servir para atrapar partículas. También el moco que se produce, ahora volvamos al aparato digestivo, ese moco que se produce sirve para lubricar los alimentos. También la capa epitelial del aparato digestivo pues secreta enzimas. Esto para la digestión, para que después se absorban alimentos y también los líquidos. Ahora, el epitelio varía en las mucosas. Por ejemplo, en el aparato digestivo, en el intestino, el epitelio va a ser epitelio cilíndrico, simple, no ciliado, porque tiene microvellosidades. Y en el aparato respiratorio, pues gran parte del aparato respiratorio va a ser epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado. Entonces la mucosa varía el epitelio varía en las mucosas, ¿no? En el caso del epitelio del aparato digestivo, hemos indicado, del aparato digestivo, en el caso del intestino, pues va a ser epitelio cilíndrico simple, no ciliado. Y en el respiratorio,
epitelio cilíndrico, pseudoestratificado con sí. ¿Qué pasa con el tejido conectivo en esta zona de las mucosas? Pues vamos a encontrar tejido conectivo aerolar. Las mucosas tienen tejido conectivo aerolar en su capa de tejido conectivo. Y pues se llama además lámina propia. Ese tejido conectivo que está en las mucosas se llama lámina propia. ¿Por qué? Porque pertenece al mismo epitelio, a la mucosa. La función de esta lámina propia pues es el de sostener y proteger estructuras. Como el piso, ¿no? Es como el piso. Entonces, esta lámina propia va a sostener a todas estas estructuras, en este caso, tanto el epitelio como también a la membrana basal, los va a sostener. Y también otorga cierta flexibilidad, va a posicionar vasos sanguíneos y permite la difusión de sustancias, entre otras funciones más. Otras membranas tenemos a las serosas. Las serosas revisten cavidades, ojo, que no se abren directamente al exterior. Las otras sí se abrían al exterior, ¿no? Las mucosas se abrían al exterior, en cambio que estas no se abren al exterior. No se abren al exterior. O sea, son estructuras, son membranas cerradas. ¿Ya? Son membranas cerradas. Por ejemplo, tenemos acá lo que es una membrana que cubre a los pulmones y es cerrada. Ahí está, ¿no? Ahí no hay espacio, no hay comunicación, ¿ya? Está cerrado este espacio. Esta es la membrana. Se llama pleura. Las serosas cubren órganos que se encuentran dentro de las cavidades. Yo te les voy a repetir, son cavidades o van a revestir cavidades que no se abren directamente al exterior. Son membranas epiteliales, son serosas, van a tener su epitelio. Y su epitelio aquí se llama mesotelio, que en realidad es un epitelio pavimentoso simple. Es un epitelio pavimentoso simple. Pavimentoso porque sus células son planas y simple porque hay una sola capa de células. Y se llama mesotelio en las serosas. Y su tejido conectivo tiene tejido conectivo aerolar. Así son las serosas. Tienen mesotelio como epitelio y luego tienen tejido conectivo aerolar en su tejido conectivo. Su mesotelio se trata de un líquido seroso que más que todo sirve para permitir el deslizamiento de las membranas. Una característica de estas serosas es que tienen además dos capas, una capa parietal y otra capa visceral. Vamos a encontrar serosas formando o tapizando o revistiendo las siguientes cavidades. Por ejemplo, tenemos a la pleura. ¿Ah? La pleura que va a cubrir a los pulmones. Esto en la cavidad torácica, ¿no? Tenemos al pericardio, que es otra serosa, que cubre al corazón. Y tenemos después el peritoneo, que cubre a órganos abdominales. Vamos a ver a continuación entonces estas serosas en esta imagen. Entonces las membranas epiteliales van a ser mucosas. Las membranas epiteliales van a ser serosas. Conocemos tres tipos de serosas. En la cavidad torácica, esto es cavidad torácica, tenemos
la pleura. Esta es una serosa. Esta pleura va a cubrir a la cavidad pleural, que sería esta zona, la cavidad pleural, y esta estructura que estamos marcando por acá sería la pleura, ¿no? Ahí está. Estamos marcando una hoja y la otra hoja de la pleura. Una se va a llamar la pleura parietal, es la que está en contacto con las paredes torácicas, y la otra se va a llamar pleura visceral, que sería la interna, que está en contacto con los pulmones. Entonces son dos serosas tipo pleura. Ahí está una pleura que está cubriendo al corazón, al pulmón, y ahí luego está la otra pleura que cubre al otro pulmón. Otra serosa sería el pericardio. Ahí tenemos ya la segunda serosa, que es el pericardio. El pericardio cubre a la cavidad pericárdica. Ahí está. Entonces esta sería la cavidad pericárdica, el espacio, ¿no? Donde en este espacio pues estará el corazón. Y esta estructura con una y dos capas pues va a ser el pericardio. La capa más interna pues va a ser el pericardio visceral y la externa va a ser el pericardio parietal. Es el diafragma, es un músculo que va a dividir la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Entonces aquí está la cavidad abdominal y luego aquí estaría la tercera serosa con su pleura parietal, perdón, con su capa parietal y con su capa visceral. Y este sería el peritoneo. Está cubriendo a órganos de la cavidad abdominal. Peritoneo. Las serosas cubren cavidades cerradas que no se abren al exterior. ¿Cuáles son esas serosas? La pleura, que cubre a los pulmones, el pericardio, que cubre al corazón, y el peritoneo, que cubre a órganos que están en la cavidad abdominal. La otra membrana epitelial es la llamada membrana cutánea. Es el tercer tipo de membrana epitelial, la membrana cutánea. La membrana cutánea también se llama piel. ¿Ah? La membrana cutánea también se llama piel. Y como toda membrana epitelial tiene epitelio que representa a la epidermis y luego tiene tejido conectivo que sería la dermis. Sabemos además que la piel cubre la superficie del cuerpo, de modo que sería una membrana que no se abre al exterior, más bien que se cierra. Entonces la epidermis, vamos a encontrar aquí epitelio. Bueno, lo vamos a encontrar entonces en la epidermis, epitelio. ¿Qué tipo de epitelio? Epitelio plano, o también llamado epitelio pavimentoso, estratificado, queratinizado. Eso es lo que vamos a encontrar con epitelio en la dermis. Epitelio pavimentoso, estratificado, queratinizado. Y en la dermis vamos a encontrar, y esto lo hemos descrito en tejidos, vamos a encontrar tejido conectivo aerolar y después tejido conectivo denso irregular, ¿ya? O
como hemos marcado en algún momento, pues una X, ¿no? Para reconocer tejido conectivo denso irregular en esta zona de la dermis. Eso sería lo básico en la descripción de la membrana cutánea de la piel. Entonces, tenemos membranas llamadas así epiteliales, y hay tres tipos de membranas epiteliales, ¿no? Las mucosas, las serosas y por último a la piel. Hay otro tipo de membranas que no tienen epitelio y estas son las llamadas membranas sinoviales. Entonces, las membranas sinoviales lo que hacen es revestir las articulaciones. Eso es lo que hace una membrana sinovial. Revisten articulaciones. Estamos viendo acá un hueso, ¿no? Que se está uniendo con otro hueso o está cercano a otro hueso. Eso es una articulación. Es un punto de contacto entre huesos. Y ahora el espacio que hay entre esos huesos se llama cavidad sinovial. Bien, entonces el espacio que hay entre esos huesos se llama cavidad sinovial, o también llamada cavidad articular. Y aquí hay un líquido sinovial. Y esa cavidad y ese espacio después está siendo cubierto por esta membrana sinovial. Bien, entonces esta va a ser la membrana sinovial, la cual pues va a ser la encargada de secretar este líquido sinovial que se encuentra en la cavidad sinovial. Repetimos, las membranas sinoviales revisten articulación, revisten cavidades de articulaciones móviles. Son estructuras cerradas, es decir, no se abren al exterior. Y vamos a encontrar en esta membrana una capa continua de sinoviocitos. Ahí está la capa continua de sinoviocitos, células en color lila. Estamos viendo aquí esa capa continua de sinoviocitos que estarían por esta zona, ¿no? En la parte interna estarían ahí estos sinoviocitos. Después encontramos una capa en esta membrana sinovial, una capa de tejido conectivo aerolar y tejido conectivo adiposo. Ahí están los adipocitos que van a formar el tejido conectivo adiposo. Y después esta otra zona en color celeste sería el tejido conectivo aerolar con sus respectivas fibras de colágeno. Así son las membranas sinoviales en cuanto a su estructura. Tienen una capa continua de sinoviocitos, que sería esta zona, y después capa de tejido conectivo aerolar y adiposo, que sería el resto. Nos vamos a encontrar aquí células que pertenecen al tejido conectivo adiposo y después esta otra zona donde está el tejido conectivo aerolar. Vamos a resumir un poco de las funciones del líquido sinovial, de este líquido que está en la cavidad articular, ¿no? Que tiene un color aclarado de huevo. Pues nutre el cartílago articular, elimina microbios y el resto celular. En el dibujo estamos viendo por acá una zona en color celeste. Entonces esta sería el cartílago articular. Entonces este líquido sinovial va a nutrir a este cartílago articular. Con eso hemos acabado la descripción de membranas. Ahora vamos a hablar sobre tejido muscular. Igual lo más importante, lo más destacado sobre tejido muscular. Vamos a decir que el
tejido muscular está formado por células musculares o fibras musculares o también miocitos. Tienes ahí tres nombres para el tejido muscular, sus células, ¿no? Entonces el tejido muscular está formado por FM, fibra muscular, también se llama miocito o también se va a llamar célula muscular. Célula muscular. Estas fibras musculares generan fuerza gracias a las moléculas de ATP. Van a generar fuerza gracias a las moléculas de ATP. El tejido muscular produce movimiento, genera calor y además nos da protección. Y acá tenemos después tejido muscular que está cercano a los huesos. Ya va a formar después músculo esquelético. Acá tenemos tejido muscular que está en el corazón, que va a formar después músculo cardíaco. Y acá después, en la capa media, en este caso del intestino grueso, intestino delgado, vamos a encontrar tejido muscular que después se conoce como músculo liso. Entonces, hay tres tipos de músculos en el cuerpo. El músculo esquelético, que tiene uno, dos, en este caso estamos viendo fibras musculares esqueléticas. Estas son las células que hay en el músculo esquelético. Tenemos músculo cardíaco. Ahí están sus células, ¿no? 1, 2, 3 y 4, ¿no? Estas son las fibras musculares cardíacas. Y por último tenemos músculo liso. Músculo liso. Sus células en el músculo liso se van a llamar fibras musculares lisas. Tipos de músculo. Músculo esquelético. Sus células son fibras musculares esqueléticas. Músculo cardíaco en el corazón. Sus células se van a llamar fibras musculares cardíacas. Músculo liso está, por ejemplo, en órganos como el intestino grueso, el intestino delgado, la vejiga y otras estructuras más. Sus células son fibras musculares lisas. Entonces hay tres tipos de músculo, ¿no ven? El músculo esquelético, ahí estamos viendo varios tipos de músculo esquelético. Este es el pectoral. Cuando observamos una zona de ese pectoral, estamos luego viendo células. Ahí estamos viendo células, ¿no? Y estas células, pues son células cilíndricas. Su tamaño puede variar. Estas fibras musculares que hay en el músculo esquelético, su tamaño puede variar. Tienen varios núcleos. Estas fibras musculares esqueléticas tienen varios núcleos. Se caracterizan por presentar además estrías. Tienen núcleo, tienen estrías. Por eso es un tipo de músculo estriado. Una característica en la descripción es que cuando se contraen y se relajan, nosotros podemos controlar su movimiento. Es decir, es voluntario el movimiento de este músculo esquelético. Ubicación, está cercano a los huesos, por eso se llama músculo esquelético. Su función, movimiento, postura, calor y protección. Músculo cardíaco, vamos a encontrar solamente en el corazón. Cuando hacemos un corte longitudinal del tejido muscular cardíaco, estamos observando varias células, ¿no? Son células igual también alargadas. Ahí estamos viendo, ¿no? Ahí, por acá, ahí son células entonces también largas, ¿no? Ahí está. Por acá, me paso toda esta zona. Después representa una fibra muscular
cardíaca. En donde vamos a encontrar en esa fibra muscular cardíaca después núcleos. En realidad podemos encontrar uno hasta dos núcleos nada más con cada fibra muscular cardíaca. Pues ahí está. Fibra muscular cardíaca. Sus extremos, bueno, estas células son fibras estriadas porque tienen estrías y son ramificadas. Ahí estamos viendo entonces, ¿no? Son fibras musculares estriadas porque tienen rayitas y además luego se van a ramificar. Otra vez son células con rayitas y después se van a ramificar. Y se van a conectar después con otra célula a través de estos puntos llamados discos intercalares. Entonces los discos intercalares unen una fibra muscular cardíaca con otra fibra muscular cardíaca. Y en estos discos intercalares, aquí, en estas estructuras, vamos a encontrar desmosomas y vamos a encontrar uniones comunicantes. Los desmosomas van a fortalecer el tejido y van a mantener unidas las fibras. En cambio, que las uniones comunicantes van a permitir la propagación rápida del potencial de acción. Repito, entonces, estos discos intercalares tienen desmosomas. Los desmosomas van a fortalecer el tejido y van a mantener unidas luego las fibras. En cambio, que las uniones comunicantes va a permitir que se propague el potencial de acción a todas las fibras. Su control es involuntario. No podemos contraer el movimiento de este músculo. Es involuntario. ¿Dónde se encuentra? Pues en las paredes del corazón, en su capa media. Función: bombea sangre a todo el cuerpo. Músculo liso. Aquí encontramos músculo liso, por ejemplo, en los vasos sanguíneos, ¿no? En una arteria. Vasos sanguíneos en una arteria. Y arteria tiene tres capas: una capa interna, una capa externa y una capa media, ¿no? Y en la capa media vamos a encontrar músculo liso. Y se ve luego con microscopio óptico a 500 veces el aumento cómo son estas células musculares lisas. Ahí estamos viendo entonces cómo son estas células musculares lisas. Se van a llamar fibras musculares lisas. Y estamos observando después que pues es angosto en sus extremos y en su parte media es un poquito ensanchada, ¿no? Ahí está, es un poquito ensanchada. Por eso se dice que son fibras en forma de huso, porque en sus extremos son angostos y en la parte central es un poco ancha. La contracción de estos músculos es involuntaria. No podemos controlar la contracción de este músculo. En algunos tipos de músculo liso vamos a encontrar uniones comunicantes. Bien, en algunos tipos de músculo liso vamos a encontrar uniones comunicantes. No en todos. Por ejemplo, el intestino tiene músculo liso con uniones comunicantes. Hemos indicado que la contracción es involuntaria de estos músculos. Ahora, si se contraen en forma individual la célula muscular lisa, entonces son fibras únicas que están, por ejemplo, en el iris, ahí en esta zona del ojo, ¿no? Esta zona que tiene color en el ojo, pues ahí vamos a encontrar músculo liso, células únicas que se contraen, fibras únicas. Y vamos a encontrar músculo liso con fibras múltiples, es decir, fibras que tienen uniones comunicantes. Entonces, cuando haya contracción, estas fibras se van a contraer todas en conjunto y ahí en el intestino. Entonces son fibras múltiples, lisas se llaman también. Ubicación del músculo liso, el iris.
Aquí es la zona de color, aquí en el ojo, ¿no? Esto sería el, entonces ahí vamos a encontrar músculo liso. Estructuras huecas, como por ejemplo el estómago, en la capa media del estómago hay tejido músculo liso. En la parte media, también en la capa media de la vejiga, vamos a encontrar músculo liso. En el útero, también en la capa media, habrá músculo uterino, que es un tipo de músculo liso. ¿Cuál es la función del tejido muscular liso? Provoca constricción, es decir, que si un vaso tiene un diámetro pues dilatado, en la constricción los músculos que hay en este vaso van a disminuir el diámetro. Ahí está, se ha disminuido el diámetro. Eso es constricción y eso es tarea del músculo liso en los vasos sanguíneos. Propulsión de alimentos, por ejemplo, aquí en el estómago, pues hay músculo liso y eso permite que el alimento pues se mueva. En este caso del estómago al intestino, eso es propulsión y eso es gracias a músculos. La contracción también, cuando se vacía la bilis de la vesícula biliar. Eso sería en cuanto a tejido muscular. Hablemos ahora del tejido nervioso. El tejido nervioso está formado por dos tipos de células básicas, que en un momento les voy a indicar, que son las neuronas y las células de la glía. Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, esto es encéfalo, ¿no? Y aquí luego vamos a observar estas células llamadas así neuronas. Y después vamos a encontrar otras células más pequeñitas llamadas las de la neuroglía. Las neuronas convierten estímulos, ¿ya? Eso es muy importante. Las neuronas convierten los estímulos, por ejemplo, lo que estamos observando es un estímulo que después se va a convertir, aquel estímulo se va a convertir en un potencial de acción, ¿no? Eso hacen las neuronas, ¿bien? Convierten un estímulo en un potencial de acción. Se llama potencial de acción nervioso. Y va a viajar a lo largo de una neurona que después puede terminar ese impulso en otra neurona, por ejemplo, del sistema nervioso, o ese impulso nervioso puede llegar a un músculo para que después este se contraiga, músculo, o también este impulso nervioso, la neurona, puede llegar a lo que es una glándula. Ahí está, la glándula. Entonces las neuronas lo que hacen es convertir estímulos en impulsos nerviosos, ¿bien? En impulsos nerviosos. O llamados también potenciales de acción nervioso o PAN. Los impulsos nerviosos pueden llegar a una neurona, pueden llegar a un músculo o pueden llegar a una glándula. ¿Cuáles son las partes de una neurona? Tenemos tres partes. El cuerpo, sería esta zona, donde está el núcleo. La dendrita, que son prolongaciones pequeñas. Muchas veces estas prolongaciones pequeñas se ramifican. Es la parte receptora de la neurona. Y por último el axón, que es uno solo, el axón, y es el que conduce, es el que va a llevar el potencial de acción. Y lo puede llevar ese potencial de acción después el axón, volvemos a repetir, lo puede llevar a una neurona, lo puede llevar a un músculo o lo puede llevar a una glándula ese potencial de acción. El otro tipo de células pues son un poquito más pequeñitas, llamadas de la neuroglía. Su función más que todo es de sostener a las neuronas. Función básica.
¿Dónde se encuentran estas células? Tanto las neuronas como las de la neuroglía. Están en el sistema nervioso. ¿Cuál es la función? Ya hemos indicado. Van a ser sensibles, van a convertir estímulos en potenciales de acción nervioso. Y después, ese potencial de acción, ¿dónde va a llegar? Pues va a llevar a neuronas, va a llegar a músculos o va a llevar a glándulas. Células excitables. Cuando nos referimos a células excitables, nos referimos a cómo las neuronas y cómo las FMs, las fibras musculares, presentan excitabilidad. A eso decimos células excitables, ¿no? Las neuronas y las fibras musculares presentan excitabilidad. Y excitabilidad implica convertir un estímulo en potenciales de acción. Eso significa excitabilidad. Entonces, un estímulo se va a convertir después en un potencial de acción. Puede ser potencial de acción nervioso o puede ser potencial de acción muscular. Entonces, si es potencial de acción nervioso, pues va a ser en las neuronas. Si es potencial de acción muscular, va a ser en el. Los potenciales de acción viajan a través de la membrana, que está presente en las neuronas y también está presente en las fibras musculares del músculo. Pues van a viajar estos potenciales a través de las membranas plasmáticas gracias a canales iónicos con puerta específicos. Vamos a describir esto en el sistema nervioso. Ahora, un potencial de acción nervioso, cuando se genera el potencial, esta es la neurona, ¿no? Cuando se genera el potencial de acción, viaja a lo largo del axón y en las terminales nerviosas, después ese potencial de acción nervioso que se ha generado, pues emite neurotransmisores. Ahí vamos a ampliar un poquito esta zona. Ahí estamos viendo cómo están saliendo por acá sustancias, ¿no? Entonces, cuando llega el potencial de acción, van a salir del axón este tipo de neurotransmisores. Y después estos neurotransmisores van a llegar, en este caso puede ser un músculo, ahí está el neurotransmisor, está llegando a un músculo, pero también puede llegar a una glándula o puede llegar a una neurona. En el caso del músculo, cuando el músculo genera un potencial de acción muscular, pues produce que el músculo, aquí estamos viendo cómo está alargado, ahora se acorte. Y esto es contracción. Y esto es bíceps. Entonces, cuando se genera el potencial de acción muscular en el músculo, se produce la contracción muscular. Hablemos de reparación de los tejidos. Y la reparación de los tejidos tiene que ver con el restablecimiento de la homeostasis. ¿Qué es reparación de tejidos? Reparación de tejidos es para reemplazar células que hayan sufrido deterioro, ¿ya? O que hayan muerto. Una célula que haya muerto, una célula que esté deteriorada, va a ser reemplazada. Eso es reparación tisular, ¿ya? Eso es RT. Es el reemplazo de aquellas células que estén viejas, deterioradas o que hayan muerto. Para que haya ese reemplazo, necesitamos que se formen nuevas células. Y se van a formar por división. ¿Está bien? Se van a formar por división. O sea, a partir de una célula vamos a encontrar
dos células. Eso es división y eso va a permitir que haya reemplazo después de células que se hayan deteriorado o que hayan muerto. ¿Dónde se produce la división de nuevas células? Pues en dos lugares, ¿ya? En un lugar llamado el estroma, que es el lugar donde hay tejido conectivo de sostén. Por ejemplo, el tejido conectivo reticular que hemos explicado en la parte 3 de este capítulo, donde más se producen células nuevas por división, en el parénquima. Y el parénquima es la parte funcional de un tejido o de un órgano. Por ejemplo, en el caso del estómago, en su capa media hay tejido muscular, ¿no ven? Y el tejido muscular va a permitir que el corazón, pero que el estómago se contraiga para que el alimento pase del estómago al intestino. Entonces, el tejido muscular aquí sería el parénquima. ¿Ya? Es el que le va a dar la función a este órgano, en este caso, para producir el movimiento. Esa capacidad que tienen los tejidos para reemplazar células que se hayan deteriorado o que hayan muerto, pues tienen diferentes ritmos de renovación en los diferentes tejidos. Por ejemplo, en el tejido epitelial que está en el intestino delgado, el intestino grueso, ¿no? En la piel y también en lo que es el hígado. Aquí, en estos puntos, sus células se están constantemente dividiendo, ¿ya? Entonces, en los epitelios, las células se están constantemente dividiendo, ¿ya? Se están constantemente, hay una mayor capacidad de renovación en los epitelios. Y estas células nuevas se van a formar a partir de células madre, en el caso, por ejemplo, de las células del epitelio que están en el intestino, o también se pueden formar a partir de células diferenciadas, células que ya tienen diferenciación, que ya tienen una función específica, como lo que ocurre, por ejemplo, en el hígado. Entonces, en la piel, otro ejemplo, vamos a encontrar células madre que se van a dividir para formar nuevas células. Luego, en el hígado, vamos a encontrar células diferenciadas y a partir de estas se van a dividir. ¿Qué pasa con el tejido conectivo? El tejido conectivo, por ejemplo, aquel que pertenece al hueso, aquel que pertenece también a lo que es la sangre, lo que pertenece al cartílago, eso es tejido conectivo. En el caso del tejido conectivo, la capacidad de renovación disminuye, es decir, las células también se van a dividir, pero lo van a hacer a un ritmo menor. Va a ser continuo en el tejido conectivo, pero va a ser a un ritmo mucho menor. Y esto ocurre en el hueso y en el cartílago como ejemplo. Ocurre un poco más en el hueso, porque hay vasos sanguíneos, y ocurre un poco menos esa división en el cartílago porque no hay vasos sanguíneos, no hay sangre. El tejido muscular, ahí vamos a dibujar aquí un músculo, una fibra muscular, su capacidad de renovación va disminuyendo. Prácticamente aquí, pues, hay una tasa baja de división. En algunos puntos, incluso cuando hay muerte de fibras musculares, no se produce ya la división. Y la división de estas fibras musculares, si es que se produce, se realiza por las llamadas células satélite. Entonces ahí están las famosas células satélites. Si hay en un músculo estas fibras, si hay un músculo, perdón, estas células satélite, pues entonces a partir de estas se van a formar nuevas fibras musculares, si es que existen. Ahora, en los tejidos nerviosos, en las células nerviosas, pues la renovación prácticamente es menor, o no existe la renovación en células musculares. Si existe
es en las células de la glía. Las neuronas no. ¿Ya? Entonces, si hay esa renovación se va a dar más que todo en las células de la glía. En las neuronas, no. Aunque también vamos a encontrar, por si acaso, eh, células que a partir de ellas se pueden dividir en el tejido nervioso, pero van a ser células para que se dividan células de la glía. No neuronas. Si una neurona muere, no se genera otra neurona. Entonces esas células son llamadas también células madre que vamos a encontrar en el tejido nervioso. Pero sirven más que todo para formar células de la glía. No tanto así, o no así, células nerviosas. Hemos indicado que cuando hay reparación de los tejidos, va a haber reemplazo, ¿no? O sea, si la célula ha muerto o se ha deteriorado, estas van a ser luego reemplazadas, van a ser reemplazadas por nuevas células a través de la división. Y esta división se produce en lo que es el parénquima y en el estroma, o estroma y parénquima, si puedes decir. Cuando la reparación o cuando la división se da en el estroma, queda una cicatriz. Ahí está, queda una cicatriz. Cuando la reparación se da en el parénquima, no hay cicatrices, ¿ya? No observamos cicatrices cuando se da en el parénquima. Entonces, cuando tenemos lesiones que son leves, son superficiales, pues no se afecta el parénquima. Entonces se lleva a cabo la reparación del tejido, es nuevo y además es funcional. No vamos a observar aquí cicatrices. Pero cuando la herida es profunda, entonces aquí sí van a participar, va a haber división de células tanto en el estroma como también del parénquima. Entonces si hay estroma y las células del estroma van a participar en la reparación, pues al final, vuelvo a repetir, vamos a encontrar cicatrices. Cuando la herida es muy o profunda, ¿ya? Participan las células del estroma, ¿ya? Y del parénquima. Volvemos a repetir. En una primera instancia, cuando está ya la herida, las células del estroma, llamados fibroblastos, producen colágeno, producen fibras características de ellas. Y después van a formar una estructura fuerte en el lugar donde está la herida. Aquí se van a formar después vasos sanguíneos, ¿no? Y esa zona donde encontramos vasos sanguíneos y fibras de los fibroblastos se conoce como tejido de granulación. Entonces esta zona rojita sería el tejido de granulación. Una vez que se ha formado el tejido de granulación, las células del epitelio van a cubrir esa zona hasta después producirse la reparación, pero va a quedar aquí una cicatriz. ¿Por qué va a quedar la cicatriz? Porque se ha producido la reparación con la participación del estroma. Repito nuevamente, si participan las células del estroma, los fibroblastos, la regeneración produce tejido cicatrizal. ¿Ya? Un tejido que no tiene una función
función porque ha habido fibrosis. Volvamos a este punto llamado tejido de granulación. ¿Para qué sirve este tejido de granulación? Pues es un lugar en donde va a formar un estroma para que luego las células epiteliales migren a esta área abierta, a esta zona, migren el epitelio y después vayan cubriendo esa zona. Para eso sirve el tejido de granulación. Y por último, también sirve porque secreta un líquido que destruye bacterias. Este estroma tiene dos funciones. Formar un estroma para células epiteliales que migran a esa área abierta y dos, secreta líquidos que destruyen las bacterias. Estamos viendo por acá zonas en donde ha habido suturas en un principio, pero ahora está abierto. Eso es dehiscencia de la herida. La dehiscencia de la herida es la separación completa o parcial de las capas externas de una incisión quirúrgica. Ahí está la separación. Se ha hecho aquí una sutura, pues se ha hecho aquí sutura, porque ha habido aquí un corte, una incisión. ¿Cuándo sucede esta separación de las suturas, de las heridas? Cuando, por ejemplo, realizamos suturas que sean muy separadas, ¿no? O que sean, por ejemplo, muy cercanos a los bordes de incisión. Aquí, por ejemplo, estamos viendo cómo las suturas están muy cercanos y además se ha aplicado fuerza al hacer, mucha fuerza al hacer las suturas. Entonces hay demasiada presión. Esto puede ocasionar después que esto se abra y veamos después las famosas dehiscencias. También cuando se retira prematuramente las suturas. Por ejemplo, en la cara, 4 días, 5 días, la sutura, ¿no? Pues si se retira al segundo día puede ocurrir una dehiscencia. Cuando se infecta la herida, pues también esto puede abrirse, puede producirse una dehiscencia. También cuando, por ejemplo, una tos grave, la edad influye, personas mayores pues puede ocurrir una dehiscencia y en otras situaciones más. ¿Cuál es la complicación más frecuente de una dehiscencia? Pues es la protusión. La protusión, ahí estamos viendo por ejemplo cómo parte del intestino delgado se está desplazando adelante. Y está pasando por este orificio, ¿no? Está pasando luego por este orificio está pasando. Entonces esto es una protusión, ¿ya? Eso es una complicación frecuente de las dehiscencias. También peritonitis y shock séptico en caso de que se complique aún más. ¿Cuáles son los factores que afectan la reparación de los tejidos? Bueno, la reparación de los tejidos se hace más fácil, se hace más rápido cuando uno está nutrido. Cuando en la dieta vamos a encontrar proteínas, vamos a encontrar vitaminas, vamos a encontrar, por ejemplo, la vitamina C, que es útil para el colágeno y para los vasos sanguíneos. Esto va a permitir que la herida sane más rápido. Si hay flujo sanguíneo en la zona de la herida, pues este flujo sanguíneo va a llevar nutrientes, va a llevar oxígeno y va a eliminar desechos y va a permitir que la herida también sane más rápido. Y influye también la edad, que eso lo vamos a explicar en un momento. Pero en personas ya mayores, arriba de los 65 años, como por ejemplo, pues la reparación de los tejidos es menor. Comparado, por ejemplo, en una persona que tenga, coloquémosle unos 4 años, ¿no? Entonces aquí la reparación de los tejidos puede ser más rápida. ¿Qué es una adherencia? Una adherencia son uniones anormales. Por ejemplo, estas son las adherencias. Aquí se logra ver, ¿no? Cómo una parte del intestino
delgado se une con otra parte del intestino delgado a través de estas estructuras que voy a marcar. Estas son las adherencias. ¿Ya? Estas son las adherencias. Unen una parte de un órgano con otra parte. ¿Ya? Son uniones anormales de los tejidos. Son muy frecuentes en el abdomen cuando hay apendicitis, que es una inflamación del apéndice. Y las complicaciones son que disminuye la flexibilidad del tejido, produce obstrucción intestinal, va a haber una dificultad para una operación futura en el caso, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de que hay una cesárea, va a ser complicado si es que hay adherencias. El tratamiento es, aquí estamos viendo la adherencia, y aquí está la adherencia un poco ampliado, entonces hay que quitar esto. Esto es estómago, esto es intestino, y está uniéndose por este tejido llamado adherencia. Entonces hay que quitar esto. Hay que quitar esta adherencia y eso se llama adhesiotomía. Y ese es el tratamiento. Cuando envejecemos, hay cambios en el epitelio. Este se torna delgadito, por eso la piel, a medida que vamos envejeciendo, se torna más delgadita. También el tejido conectivo, pues se torna frágil. Se hace más frágil el tejido conectivo. Entonces ahí empiezan a aparecer en la piel, como ejemplo, la presencia de las arrugas. Al haber esos cambios en los epitelios y en los tejidos conectivos, a nivel de huesos, estos pueden romperse, puede haber dolor articular, entre otras afecciones más. Esto en cuanto al epitelio y en cuanto al tejido conectivo. En cuanto al tejido muscular, a medida que va pasando el tiempo, pues perdemos tejido muscular, perdemos masa muscular. Ahí estamos viendo cómo entonces en un principio seguramente esto era voluminoso y ahora es un poco menor la masa muscular. Hay pérdida de masa muscular y eso contribuye también después al dolor de articulaciones. Repetimos, los tejidos cicatrizan más rápidamente en aquellas personas que tengan una edad menor. En el caso, por ejemplo, de los bebés, pues la cicatriz es muy rápida y a veces no logramos ver incluso la presencia de esas cicatrices o de que hubo una herida. Pero cuando van pasando los años, pues sucede que los tejidos cuando cicatrizan dejan más evidencia. ¿Qué pasa con los componentes del tejido? En este caso, de la matriz extracelular, los componentes que están fuera de las células. La glucosa y las proteínas tienden a unirse y acumularse más, endureciendo así los tejidos. ¿Ya? Endureciendo así los tejidos. Entonces esto va a contribuir a que se pierda después la elasticidad del tejido. La piel se va a caer seguramente, va a costar movernos nuestras articulaciones porque hay menor elasticidad. Al transcurrir los años, la elasticidad de los tejidos se ve afectada por cambios en la elastina. ¿No? Hemos hablado sobre la elastina en algún momento y hemos indicado que se entregan elasticidad a los tejidos. Bueno, entonces esta proteína pues aumenta de grosor y se rompe y se une después al calcio, esta elastina, provocando alteraciones a nivel de las arterias después, lo que se conoce como arteriosclerosis. El colágeno también sufre cambios a medida que vayan pasando los años. Aumenta su número, pero pierde su calidad y por ende también su flexibilidad. Esto contribuye a cambios evidentes en los tejidos conectivos principalmente, ¿no?
Hablemos un poquito de desequilibrios homeostáticos, trastornos, en este capítulo, ya para ir finalizando, y vamos a decir lo siguiente. Las afecciones del tejido epitelial son de órganos específicos. Por ejemplo, ¿no? La úlcera gástrica es del epitelio del estómago. Ahí está el estómago. Entonces, pues internamente en el estómago, en esta zona, hay un tipo de epitelio. ¿Ya? Es el epitelio cilíndrico, simple, no ciliado, ¿no ven? Entonces, pueden formarse aquí erosiones llamadas úlceras gástricas. Entonces, es específico. ¿Ya? Las afecciones en el tejido epitelio es específico, depende de cada órgano. Por eso lo vamos a explicar a afecciones que se presenten en los epitelios en cada órgano. En este caso, por ejemplo, del estómago, en aparato digestivo vamos a hablar. Lo que sí podemos hablar en este punto, ampliar en este punto, es sobre las enfermedades más prevalentes en el tejido conectivo. Eso sí podemos hablar. ¿Ya? Enfermedades más prevalentes, más frecuentes en el tejido conectivo. ¿Y cuáles son esas? Pues las llamadas enfermedades autoinmunitarias, en las cuales nuestros glóbulos blancos, por ejemplo los linfocitos, ahí estamos viendo cómo está reconociendo una célula sana, ¿no ve? Pero hay situaciones en las cuales pues no reconocen a estas células, a nuestras propias células no las reconocen. O tú no eres de este cuerpo, y no las reconocen y las empiezan luego a destruir. Aquí estamos linfocitos, están produciendo aquí llamados anticuerpos, para después estos anticuerpos van a destruir estas células. ¿Ya? ¿Cuándo se producen anticuerpos en nuestro cuerpo? Para producir virus, para producir bacterias, para eso se producen. Pero cuando se producen estos anticuerpos para producir células de nuestro cuerpo, son enfermedades autoinmunitarias, en donde los anticuerpos, estos, atacan a nuestras células sanas. Un ejemplo de esto sería la artritis reumatoide, en la cual los anticuerpos pues atacan a lugares, a articulaciones, a las membranas sinoviales que hemos visto hace un momento. Generalmente es un tipo de artritis reumatoide, entonces, en la cual los anticuerpos destruyen la membrana sinovial. Y al destruir la membrana sinovial, produce alteraciones en las articulaciones, como las que estamos viendo por acá, ¿no? Manos en garra. Las afecciones del tejido conectivo es abundante, compromete múltiples sistemas. ¿Por qué compromete múltiples sistemas las afecciones del tejido conectivo? Porque es abundante el tejido conectivo, está prácticamente distribuido por todo el cuerpo. Por eso suele comprometer varios sistemas las afecciones del tejido conectivo. Y una de las más conocidas es el lupus eritematoso sistémico. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad inflamatoria donde hay glóbulos blancos, los cuales producen anticuerpos que no reconocen nuestras células y las van a matar. Es una enfermedad inflamatoria crónica del tejido conectivo. Células del tejido conectivo van a destruir entonces los glóbulos blancos. Se presenta en la raza negra, en la raza que no sea blanca y en mujeres en edad fértil. Ahí se presenta el lupus eritematoso sistémico, que también se simboliza como lupus eritematoso sistémico, LES. Puede dañar todos los sistemas del cuerpo. Estamos viendo cómo la afección puede ser en el aparato respiratorio, produciendo derrames pleurales, problemas a nivel del corazón, problemas a nivel de los riñones,
Ahí vamos a hablar de nefritis lúpica, problemas a nivel de las articulaciones, ¿no? Entonces, el lupus eritematoso sistémico ataca prácticamente a muchos sistemas y a muchos aparatos. Ahora, cuando se produce esta puede ser leve o puede ser letal. Puede ser leve, durar unos cuantos días y desaparecer la enfermedad. O puede ser letal, puede llevar al hospital incluso y luego puede provocar la muerte. Tiene periodos de remisión, es decir, se presenta la enfermedad, o sea, hay lupus eritematoso sistémico y de repente ya no, ha desaparecido. Eso se refiere a remisión. O aparece la enfermedad y esta va aumentando, va progresando hasta producirnos la muerte. Entonces tiene periodos de remisión, en donde no hay la enfermedad, y de exacerbación, donde la enfermedad se complica más. ¿Cuáles son las causas? Las causas genéticas: madre, padre con lupus, hijo también posiblemente con lupus. Factores ambientales, y esto incluye algunos virus, como el Coxsackie, por ejemplo, produce lupus. Las drogas, el estar estresados, estimula la aparición de lupus. Y hormonas, por ejemplo, los estrógenos. Como los estrógenos son característicos de las mujeres, pues esto por eso es frecuente en las mujeres, ¿no? Principalmente en edad fértil. Hay una lista larga de síntomas y signos de lupus. Por ejemplo, artralgia, febrícula, fatiga, úlcera bucal, pérdida de peso, adenomegalia, estenomegalia, fotosensibilidad, alopecia y anorexia. Pero el síntoma más típico es justamente la aparición de lesiones dermatológicas que se parecen a las de mariposa, que se pueden incluso extender a otras zonas. Lo característico es que esté en el puente de la nariz y en las mejillas. Eso es lesión dermatológica, ¿no? Exantemas en mariposa. Cuando observamos este tipo de lesiones, pues sugerimos que es lupus eritematoso sistémico. Las complicaciones, ¿cuáles son? Pueden ser graves cuando atacan a los riñones, porque puede producir insuficiencia renal, al hígado, insuficiencia hepática, al vaso, a los pulmones, ahí puede producir derrame pleural, lo que les decía, al corazón, puede provocar el paro cardíaco, al cerebro y el tubo digestivo. Son las complicaciones. El tratamiento aquí es dar, por ejemplo, aspirina, dar, por ejemplo, ibuprofeno, antiinflamatorios. ¿Esto para qué? Para contrarrestar esta fase inflamatoria, ¿no? Y después dar inmunosupresores. ¿Para qué? Para hacer más débiles a los glóbulos blancos. Y así luego estos no puedan producir anticuerpos, y así luego no maten células de nuestro cuerpo. Como anexos, vamos a decir que atrofia es la disminución del tamaño de las células con la reducción subsiguiente del tamaño del órgano o del tejido afectado. Esa es atrofia. Ahí está, una célula pequeñita, ¿no? Era una célula grande y de repente pues se ha vuelto chiquitito. Eso es una atrofia, disminución del tamaño de la célula. La hipertrofia es el aumento del tamaño de la célula, ¿ya? Y por ende también el tamaño del tejido, sin que exista división celular. No hay división celular, simplemente la célula ha aumentado de tamaño en la hipertrofia. Hay otros términos de hiperplasia, donde sí hay división incontrolada de células, y metaplasia, donde las células cambian de forma. Cuando hablamos de rechazo de los tejidos, cuando la respuesta inmunitaria del cuerpo esté dirigida hacia proteínas extrañas de un tejido o de un órgano trasplantado. Eso es rechazo del tejido. Cuando, por ejemplo, nos han hecho un trasplante de riñón,
y luego los glóbulos blancos pues produzcan anticuerpos y luego eliminen ese riñón. Eso es rechazo del tejido. Y para evitar este rechazo de tejido suelen darse inmunosupresores, como por ejemplo la ciclosporina. ¿Qué es trasplante de tejidos? Trasplante de tejidos es cuando hay un reemplazo de un tejido u órgano enfermo. Por ejemplo, por ejemplo, los riñones, ¿no? Ahí está. Entonces, necesitamos riñones, porque estos están enfermos y no cumplen su función adecuada. Entonces, se requiere hacer un trasplante. Entonces, los trasplantes más exitosos son aquellos en los cuales se utilizan tejidos del propio paciente. O cuando es de un gemelo idéntico. Entonces, si tienes un gemelo y ese gemelo te trasplanta, perdón, si ese gemelo dona tu riñón para que se haga un trasplante, pues no va a haber rechazo. El xenotrasplante es un reemplazo de un tejido u órgano enfermo. Perdón, de un órgano, sí, está bien, enfermo o esté lesionado. Y esa parte del tejido es reemplazado por tejido animal. Por ejemplo, a nivel del corazón, en las llamadas válvulas aórticas, cuando estas son insuficientes, se puede colocar válvulas aórticas del corazón de un porcino o de un cerdo. Sus válvulas las sacamos y luego las colocamos ahí en el corazón. Eso sería un xenotrasplante. Se coloca tejido de un animal, ¿ya? A a otra especie, en este caso la especie humana. Eso sería un xenotrasplante. Se utilizan mucho xenotrasplantes de válvulas porcinas y también se pueden utilizar de bovinos, ¿no? O de la vaca. Entonces, con eso hemos concluido este capítulo de nivel de organización tisular, tejidos. Espero que les haya servido de mucho la presente videoclase. Hemos tratado de abarcar prácticamente todo el temario. Nos estaremos viendo en otra videoclase, ya hablando sobre el capítulo 3, sobre el sistema esquelético, específicamente sobre tejido óseo. Que tengan un buen resto de jornada, estudien todos los días para aprobar ese curso propedéutico. Mi nombre es Juan Carlos Luna Telles y nos estamos viendo pronto.